Entonces, supongo que está tremendamente feliz de estar de vuelta allá. Su trabajo como, digamos, indólogo, pues es enorme, ¿no? Ha dejado una impronta, pues, indeleble, ¿no? Ha sido autor de unos 15 libros, más o menos, ¿no? Y ha traducido distintos textos sánscritos tanto a lengua española como catalana. Y esto cristalizó quizá sobre todo en el diccionario catalán, más bien sánscrito catalán, y que después derivó en el diccionario sánscrito español. Es el primero que tenemos dentro de todos estos años de fascinación con India. No había habido un solo diccionario. Entonces es desde luego una joya, ¿no? Pero además esos dos diccionarios que ya en sí mismos son invaluables, pues cualquier cantidad de obra, ¿no? Traducciones de Upanishads, hoy hablará algo relacionado con ello. También un texto bien interesante que se llama El nacimiento del hombre poesía, de Raya Shekara, que es un texto entre estético, mitológico, ¿no? Un ser hijo de la diosa de la palabra que pues va a vehicular discusiones acerca de la poesía. Otra publicación sobre raza, teoría estética, desde luego. Algo que les va a interesar a todos ustedes mucho, que es el diccionario del yoga que preparó en conjunto con Laia Villegas, que también va a participar con ustedes, me parece que el domingo, ¿no? Este es un libro bellísimo, bellísimo. Si no lo tienen que conseguir porque además de que el contenido es buenísimo, es un objeto bello y vistoso. No pueden quizá apreciar los tonos verdes que tiene, pero es muy bonito. No solamente tiene entradas que discuten aspectos filosóficos, sino que discute enseñanzas y trata de relacionarlas con lo que aparece en algunos textos. Entonces, en realidad es un diccionario pensado para los practicantes de yoga, ¿no? Concretamente. Entonces, se los recomiendo de verdad muchísimo, ¿no? Tiene desde luego una traducción del Yoga Sutra de Patanjali, publicado hace poco en Editorial Kairos, justamente. Y entre las publicaciones más viejas tiene Savitri, es un pasaje dentro de el Vanaparva, uno de los capítulos o de los libros del Mahabharata, ¿no? Como saben, es una enciclopedia donde cabe todo. Pero obviamente se dice que lo que no está en el Mahabharata no está en ningún lugar. Si no está en el Mahabharata, no existe. Y bueno, allí tenemos este pasaje, que es un personaje que se llama Savitri, es el título del pasaje, que también está vinculado con, digamos, la sabiduría, el conocimiento y la palabra. Les voy a leer un pasaje muy breve que viene en la sucinta introducción que preparó el propio Óscar Pujol antes de la traducción, a propósito de conferencias y de charlas. Dice, la palabra no es la lengua que tú hablas, tampoco es la lengua que yo hablo. Tampoco es la suma de tu lengua y la mía. La palabra no es el conjunto de nuestras lenguas. La palabra es el cordón umbilical que nos une con nuestro principio. La palabra hace que el caos originario se estructure en cosmos y sea inteligible y tenga nombres y apellidos y lo podamos coger y oler. La palabra se hace lenguaje y brota borbotones de nuestra boca para construir mundos de palabras. La palabra es la energía que hormiguea en nuestras manos y nos hace hacer las cosas hechas. La palabra es el impulso creativo que nos obliga a saltar de la cama para crear otro día con actos y palabras. Dejemos que Óscar Pujol construya mundos de unión en toda la comunidad yógica hispanohablante. Bienvenido, un gusto tenerte y escucharte. Gracias. Ahora puedo. Ahora la palabra se oirá. Antes estaba. Muchas gracias, Adrián, por esta introducción tan bonita, la verdad. Y por leer ese pasaje del que ya no me acordaba. Y muchas gracias, Edgar, por invitarme. Gracias realmente. Es un gran placer estar aquí en este día, esta 10ª edición del Festival Nacional de Yoga de Costa Rica, organizado por la Asociación Nacional de Yoga. Decir básicamente que está amaneciendo en Delhi,
Justo hace un rato ha salido el sol, creo que está atardeciendo en Costa Rica o ya se ha puesto el sol. Es realmente una maravilla poder estar aquí con vosotros. Y se me ocurre una primera reflexión, ¿no? Una pequeña digresión, si me permitís, es de que, si os dais cuenta, esta charla, como todas las charlas que estamos haciendo hoy en día en estos tiempos de pandemia a través del Zoom, se produce simultáneamente en todos los tiempos posibles. Y esto coincide con el concepto de tiempo que explica muy en los Yoga Sutras, que Vyasa lo explica también claramente, cuando dice que montados o cabalgando un instante podemos comprender toda la realidad, ¿no? Porque realmente el tiempo no existe como tal, ¿no? Es una construcción mental, es un vikalpa para Vyasa, ¿no? Y porque la realidad es simultánea y eterna. Esto que parece tan difícil de entender, ¿no? Cómo en un momento se dan todas las posibilidades y todos los hechos posibles, se consigue mediante el conocimiento viveka, y hay un sutra de Patanjali que así lo dice, pero por esta ironía de la tecnología es curioso pensar que de una forma incluso empírica esta conferencia se produce en todos los tiempos posibles si nos moviésemos en cada punto del planeta Tierra, ¿no? Un poco ahí nos ayuda a comprender estos misterios realmente del conocimiento yógico. Bueno, perdonad esta digresión, pero resulta realmente curioso, ¿no? Y como os digo, aquí en la India está amaneciendo, estoy muy cerca de la tumba de Humayun, y es realmente un placer poder compartir estos momentos con vosotros. Decir en primer lugar que como sabemos, quizás pocas obras sánscritas han sido tantas veces vertidas al español como las Upanishads. Y en estos últimos 30 años hemos podido disfrutar de versiones de Fernando Tola, de Francisco Liébana, de Félix Ilarraz, Daniel de Palma, León Herrera, Benjamín Preciado. Se han añadido a esta lista de las versiones de Ana Wood, de Francisco Rubio, recientemente Juan Arnau, Óscar Figueroa, Wendy Phillips, y que dada la escasez de obras sánscritas traducidas directamente al español, no deja de sorprender esta abundancia de traducciones justamente de las Upanishads. El motivo por el cual las Upanishads se han traducido, hay una demanda constante de estos textos, ¿no? Y no solo en español. Las razones no han de buscarse muy lejos. Las Upanishads son textos fundamentales para la comprensión del pensamiento indio, y desde el siglo XVIII su demanda ha sido constante en Occidente. En esta charla utilizaré la traducción conjunta de Félix Ilarraz y la mía en un libro publicado por Trota que se llama La sabiduría del bosque, que os muestro aquí ahora. Es un libro, perdón, a ver, así se ve mejor, La sabiduría del bosque, publicado por Trota. Es un libro que no sé si se encuentra fácilmente, creo que está agotada, ¿no? Es una edición que salió ya hace algunos años. Decir, para empezar, que las Upanishads son realmente los primeros textos filosóficos de la India y que contienen el germen, y esto es muy importante, de muchas escuelas posteriores. No podemos entender el Sankhya, el Vedanta, el yoga, por supuesto, e incluso el budismo sin hacer referencia a las Upanishads. Y que las Upanishads son realmente un pozo profundo del que podemos beber un agua de una sabiduría poco común. Porque es una sabiduría que establece las relaciones entre el cuerpo y el universo, entre los sentidos y los dioses, y entre lo más íntimo, el Atman, y lo más remoto, el Brahma trascendental. Cuando hablo de las Upanishads me refiero naturalmente a las más antiguas, unas 12 aproximadamente, o 13 si incluimos Maitri Upanishad, y las voy a mencionar solo de pasada, empezando por las más antiguas, la Brihad Aranyaka y la Chandogya Upanishad, que podemos cifrar entre los siglos VII y VI antes de Jesucristo. Luego vendrían las Upanishads Taittiriya, Aitareya y Kaushitaki entre los siglos VI y V antes de Jesucristo.
luego Kena, Kata, Isha, Shvetashvatara y Mundaka Upanishads entre los siglos IV y I antes de Jesucristo, y finalmente Upanishads ya como la Prashna y Mandukya, que son del inicio de nuestra era, ¿no? Permitidme, simplemente para remarcar la importancia de estos textos, mencionar al gran Schopenhauer, que fue quizás el primer filósofo occidental que introdujo la filosofía india en la filosofía europea de una forma sistemática en su libro El mundo como representación. Y vale la pena recordar algunas de sus afirmaciones sobre las Upanishads. Schopenhauer dice: de cada frase de las Upanishads surge un pensamiento profundo, original y sublime, y el conjunto está impregnado de un espíritu elevado, entusiasta y al mismo tiempo sacro. En este mundo no hay un estudio tan beneficioso y sublime como el estudio de las Upanishads. Están destinadas a convertirse tarde o temprano en la fe del pueblo. Y otra cita suya, dijo Schopenhauer: han sido el consuelo de mi vida y serán el consuelo de mi muerte. Para Schopenhauer, las Upanishads eran documentos de una conceptualización casi sobrehumana, cuyos autores difícilmente podrían considerarse meros mortales. Y también comentó: cada línea tiene un significado determinante, preciso y consistente, y en cada página encontramos pensamientos profundos, originales y elevados. Todo el texto está impregnado de una excelsa y elevada trascendencia. Y ya para ir acabando, esta última cita, que es profética realmente, cuando él dice: en mi opinión, la influencia de la literatura sánscrita en nuestro tiempo no será menor que la influencia de Grecia en el Renacimiento. Un día, la sabiduría fluirá de nuevo sobre Europa y transformará totalmente nuestro pensamiento. Realmente estamos aquí ahora, después de más de 100 y pico de años, haciendo realidad estas palabras en que la sabiduría de la India fluye no sobre Europa, sobre el mundo entero, sobre América, y está realmente condicionando nuestra forma de pensar. Las Upanishads, para empezar, me gustaría decir que son textos bisagra, pues señalan el final de una época centrada en el ritual e inauguran otro modo de sentir volcado hacia la autorrealización del individuo, cuya influencia se puede rastrear hasta nuestros días, como he dicho anteriormente. Es curioso, y esto es algo que siempre me ha producido un cierto asombro, pensar que hay más distancia entre el pensamiento upanishádico del siglo VI y el pensamiento rigvédico del siglo XII antes de Jesucristo, que entre las Upanishads y el siglo XXI de nuestra era. Es decir, somos herederos de las Upanishads, somos hijos de las Upanishads, como decía también Schopenhauer, ¿no? Y el modo de pensar del Rigveda más antiguo nos es realmente más difícil de comprender que ese modo de pensar de las Upanishads del siglo VI-VII, y que prefigura muchos elementos del pensamiento actual. Decir de entrada también que a pesar de eso las Upanishads son un texto bisagra porque no son escuelas filosóficas y no es un pensamiento sistémico. Yo diría que las Upanishads representan un modelo asistémico. El pensamiento de las Upanishads toma el signo lingüístico o el objeto sacrificial como un elemento multisignificativo y juega en todas las posibilidades que la multisignificación ofrece. Esto hace que los textos sean extraordinariamente ricos y abiertos, es decir, extraordinariamente complejos, pero no por ello, como a veces he dicho, incongruentes o contradictorios. Por lo tanto, las Upanishads no son un sistema de pensamiento, sino más bien una red de relaciones en donde cada nodo puede apuntar en direcciones diversas, pero no en todas las direcciones. Hay que seguir un modelo upanishádico para entender realmente el texto, ¿no? Esta forma de construir el texto contrasta con la literatura filosófica posterior de las grandes escuelas, en donde el signo se vuelve unívoco. La palabra se vuelve término técnico con una acepción muy precisa. En el pensamiento no dualista posterior, como el Vedanta, el Shivaísmo de Cachemira,
sí que encontramos ya un sentido de pertenencia a una escuela y un afán de sistematización que proporciona a estos modos de pensamiento la consistencia doctrinal propia de las grandes escuelas filosóficas. Lo que quiero decir con esto es lo que apuntaba. Es un texto bisagra, es un tipo de pensamiento diferente del más antiguo en el Rig Veda, pero tampoco es el pensamiento unívoco y más filosófico de las escuelas posteriores como el Sankhya, el budismo, el Vedanta o el shivaísmo de Cachemira, ¿no? Y esto los hace unos textos especialmente interesantes porque conservan un pie en el pensamiento simbólico anterior a la filosofía y otro pie en el pensamiento conceptual propio ya de las grandes escuelas filosóficas. La pluralidad, por lo tanto, de versiones se debe precisamente a esta característica de texto fronterizo, de texto bisagra, que no admiten una lectura uniforme definitiva, sino que retan constantemente al traductor y por ende al lector, mostrándole un texto multisignificativo, cargado de alusiones y matices que reflejan la complejidad misma de la realidad que describe. También quiero señalar que dentro de la misma tradición india, estos textos se han visto sometidos también a distintas interpretaciones que han servido de fundamento a las escuelas filosóficas más dispares. Me gustaría ahora también comentar por un momento el título del libro, La sabiduría del bosque, y hacer una pequeña aclaración, porque seguramente la literatura de las Upanishads no fue compuesta por ascetas en la soledad de sus ermitas selváticas, tal como se pensó en un principio, sino que es la continuación de la tradición ritualista de los Brahmana, tradición que estaba estrechamente ligada al poder sacerdotal y político de los principales clanes védicos. Sin embargo, y esto es muy importante, si la sabiduría presentada en estos libros no nace en el bosque, sí que se dirige hacia él. En las Upanishads encontramos ya articulada una dicotomía que jugará un papel muy importante en la religiosidad posterior de la India. El contraste entre la vida en la aldea o en la ciudad de la época y la vida en el bosque. Los que viven en sociedad, se casan, tienen descendencia, realizan los rituales de la religión establecida y contribuyen a la vida social de su comunidad, no pueden escapar del ciclo del nacimiento y muerte propio de la transmigración de las almas, aunque sus obras hayan sido muy virtuosas, o quizá precisamente por ello. Los que, por el contrario, abandonan las ataduras sociales y viven entregados a la meditación en la espesura de la selva, o se convierten en ascetas itinerantes, pueden escapar de la dolorosa rueda de la existencia y alcanzar finalmente la liberación. Se ha observado, seguramente con acierto, que la mentalidad que alaba el lado salvaje de la vida es precisamente la mentalidad urbana y no la rural, y que esa actitud de renuncia no es sino un índice revelador de los cambios que sucedieron en la India a mediados del primer milenio antes de Jesucristo, cuando la antigua sociedad védica, articulada en distintos clanes, dio paso a un mundo mucho más complejo en donde el excedente de comida, el aumento de la población, la aparición de ciudades y el comercio vigoroso entre ellas permitió la eclosión de esa mentalidad urbana que tanto valora la ausencia de ciudades. El título del libro, pues, se refiere implícitamente a esta paradoja. La sabiduría del bosque nace del hastío de la ciudad, con el afán de reivindicar la dimensión no social y trascendental del hombre. Esto me parece, como he dicho, para mí el mundo moderno empieza con las Upanishads y desde luego tiene una gran eclosión con el budismo. Es una mentalidad muy determinada, es esa mentalidad que mira hacia el interior y que hace una crítica realmente del mundo externo. Un breve apunte histórico y filosófico, porque cuando leemos la Bhagavad Gita y muchas otras escuelas religiosas de la India, nos habla de la vía del conocimiento, de tres vías: la vía del conocimiento, la vía de la acción y la vía de la devoción. Las encontramos
tienen una recurrencia continua en la Bhagavad Gita. Y decir simplemente que estas tres vías encuentran su proyección histórica en el desarrollo de la religión en la India. La vía de la acción, la más antigua, es la vía del ritual, que, como digo, entra en crisis con la llegada de las Upanishads y luego con la eclosión del budismo, que encontraríamos entonces la vía del conocimiento. Y finalmente, cuando ya las Upanishads están llegando a su término en los siglos anteriores a la era cristiana, empieza, y esto empieza ya en algunas Upanishads, la idea de la vía devocional, la idea de un Dios salvador que en cierta manera nos permite llegar directamente, ¿no? Yo siempre he dicho que Dios llega tarde en las religiones, a la religión. Y la idea del Dios salvador, que simplemente entregándote a Él te permite la liberación de todas las ataduras del karma, es una idea realmente moderna comparada con la vía del conocimiento, que es propiamente la vía del yoga y que tanto nos atrae a nosotros occidentales. Puedo decir, pues, que las Upanishads se sitúan en ese tiempo axial, ese término acuñado por Karl Jaspers, ¿no? Y que sabemos que se refiere al tiempo axial, una época entre los siglos VIII y V antes de Jesucristo, que surge simultáneamente en diferentes zonas de la humanidad. El pensamiento filosófico y religioso del que de alguna manera todavía hoy vivimos. Según Jasper, en ese corto lapso de tiempo, visto desde una perspectiva histórica más global, podemos comprobar la emergencia de un pensamiento autorreflexivo, de un sentido ético y político universal, de una noción metafísica de la unidad y de un sentimiento religioso de lo inmutable. Y esa idea, muy importante también, y que es esencial para entender una buena parte de la filosofía india, es de que el mundo en que vivimos es una representación, una apariencia. No quiero decir con ello necesariamente, como dice el Vedanta, de que sea ilusorio, pero darnos cuenta de que el mundo que percibimos no tiene por qué ser el mundo real tal y como lo puede entender en la contemplación filosófica o la contemplación de la meditación. El mundo que percibe un murciélago y el mundo que percibimos nosotros es muy diferente. El mundo que percibe un pájaro o el mundo que persigue una serpiente es diferente del mundo humano, que es una construcción específica de nuestra mente. Y esto es un poco lo que las Upanishads, la tarea que las Upanishads empiezan a realizar. Por lo tanto, el pensamiento upanishádico comparte plenamente las características del pensamiento axial en lo que concierne a su insistencia en una unidad subyacente a la multiplicidad y también en su espíritu crítico, que le lleva a efectuar una deconstrucción de la realidad aparente. Esta deconstrucción es un análisis regresivo que tomo como punto de partida una pregunta esencial. ¿Cuál es el sustrato imperecedero de la realidad? Porque la realidad está en un flujo cambiante. Y esa pregunta de que qué hay detrás de ese cambio incesante, de este caleidoscopio de percepciones y de imágenes que llamamos nuestra realidad cotidiana. Y las Upanishads emprenden una doble reducción. Por un lado, reducción de los distintos niveles del mundo exterior, hasta llegar a descubrir la realidad de la realidad, lo que en sánscrito se llama Satyasya Satyam, el Brahma. Y paralelamente se produce un análisis de lo que constituye el centro de la persona. Esto se efectúa mediante la eliminación consecutiva de todos los elementos periféricos de la individualidad humana. ¿Cuáles son estos elementos periféricos? El cuerpo, el aire vital, los sentidos, la mente, los sentimientos, las ideas y finalmente el mismo yo contingente. Lo que queda después de esta eliminación es la conciencia sin contenido o lo que las Upanishads llaman el Atman. Cuando digo conciencia, evidentemente no me refiero aquí a la conciencia ética del bien y el mal, sino a la conciencia como esa capacidad de conocimiento y de conocimiento reflexivo que se conoce a sí mismo.
Por lo tanto, esta doble reducción de las Upanishads, ahora lo mostraremos yendo un momento a los textos, cómo lo hacen las Upanishads, es la gran tarea upanishádica. Y al final, al pensamiento upanishádico solo le queda un paso para cerrar el círculo, es decir, identificar la realidad de la realidad externa, el Brahma, con la realidad interna del Atma, identificar lo más grande con lo más pequeño, lo más remoto con lo más cercano, lo más externo con lo más interno e íntimo, el universo con el alma y el macrocosmos con el microcosmos. Vamos a ver ahora, y voy a citar algunos textos, cómo se produce esto. Y voy aquí a referirme a un pasaje de la Brihadaranyaka Upanishad, el 3.9, en el que se reducen los 3.306 dioses que se mencionan en la invocación del canto Vaishvadeva a una sola unidad. Respecto al número de los dioses en la India, aquí pues tenemos, yo me acuerdo que el primer número que me dijeron de dioses que existía eran 333 millones. Se habla de una... es imposible contar el número de dioses del hinduismo, pero estos 333 millones de dioses o los 3.306 que menciona el canto Vaishvadeva, hacen siempre referencia al número 3, es evidente. Y el número 3 tiene una importancia capital en las Upanishads y en todo el simbolismo del hinduismo, pues simboliza la cantidad ideal para expresar el proceso de diversificación a partir de la primera dualidad del ser. Y esto tiene que ver también con la gramática sánscrita, que tiene singular, dual y plural. Yo recuerdo que mi maestro Bhaggi Shastri en Benares, cuando estaba aprendiendo sánscrito, siempre me decía, 1 es 1, 2 son 2, pero 3 son muchos. Porque 3 es especialmente el número ya que en cierta manera engloba ese infinito. Y de ahí que los dioses sean esos 3.000 dioses o 3 millones de dioses que empieza a reducir este texto upanishádico. Bien, en primer lugar, lo que hace la Upanishad es reducir esos 3.306 dioses a un grupo de 33 dioses. Y cuando examinamos estos 33 dioses de la Upanishad, los vemos divididos en 5 categorías o grupos. El primer grupo son los 8 dioses elementales que tienen que ver con el soporte material del mundo. Son los 8 vasus, porque sobre ellos se basa todo este mundo. Por eso se les llama bases. Estos vasus son el fuego, la tierra, el viento, la atmósfera, el sol, el cielo, la luna y las estrellas. Aquí ya vemos el precursor de esa idea de los elementos, ¿no? Como son el fuego, la tierra, el viento, luego se añadirá el agua y el espacio, ¿no? El segundo grupo de estos 33 dioses está formado por 11 dioses que se identifican con los principios vitales o potencias anímicas, llamados pranas, son los 10 pranas más la mente, el Atman. En el Vedanta posterior, los 10 principios vitales se les llama los 10 sentidos, que incluyen tanto los 5 sentidos de percepción como los 5 sentidos de acción. La mente se convierte en el órgano interno antakarana del Vedanta. Por lo tanto, si el primer grupo de dioses son dioses que ofrecen un soporte físico, el segundo grupo de dioses se refiere a las potencias que moran en el substrato ofrecido por el primer grupo y que son capaces de animar ese sustrato. A estas deidades se las llama Rudras, son los 11 Rudras. Y se les llama Rudras, hay que también entender en la lógica de las Upanishads, es un juego constante de etimologías hermenéuticas que explican las palabras según interpretaciones etimológicas de sus raíces, ¿no? Y a los Rudras se les llama Rudras porque hacen llorar, porque se deriva la palabra Rudra de la raíz Rut, que significa hacer llorar y lamentarse. ¿Y por qué hacen llorar? Porque cuando salen de este cuerpo, estas potencias anímicas, en el momento de la muerte, provocan el llanto. Por lo tanto, los primeros dioses son el soporte físico, los segundos dioses son
las entidades psicológicas que moran en ese mundo físico. El tercer grupo de divinidades de estas 33 está formado por los 12 adityas, que son los 12 soles, que no son sino los 12 meses del año. Y por lo tanto, aquí entendemos el principio temporal inherente a la creación del mundo. Y una vez más, jugando con las etimologías, si estos 12 adityas representan el concepto del tiempo, hay una referencia al tiempo como el que se come a todos los seres. Porque los adityas, según la etimología upanishádica, derivan de la raíz at, que significa comer. Tenemos un reflejo en la palabra edible, ¿no? en griego. Y el tiempo se come a todos los seres y realmente se lleva a todo este mundo. En la Maitreya Upanishad se habla del tiempo como aquel de que cuece todas las cosas. Finalmente, quedan dos principios más, que son Indra y Prajapati, que simbolizan respectivamente el poder del sacrificio y el mismo sacrificio. A continuación, la Upanishad sigue avanzando en esta reducción de dioses. Los 32 dioses se reducen a 6. Luego los 6 se reducen a 3, que son los 3 mundos, porque en ellos están todos los dioses. A continuación, los 3 dioses se reducen a 2, que son en realidad el alimento y el aire vital, que es el que come el alimento. Esta es una categoría muy interesante de las Upanishads, que divide el mundo entre alimento y el que come el alimento, que luego en la filosofía posterior esto se convertirá en el sujeto y en el objeto. Sigue la reducción. Los 2 dioses se reducen a 1,5. No puedo entrar ahora aquí en las connotaciones etimológicas. Y el 1,5 finalmente se reduce a un único dios, que en este caso es el aire o principio vital prana como símbolo de la vida misma, que se identifica con eso que es el mismo Brahman. Por lo tanto, más allá ahora no podemos entrar realmente en el riquísimo simbolismo. Decir que esta reducción de toda la multiplicidad a un solo principio se hace a diferentes niveles. A veces ese principio es el prana, no entendido como el prana que respiramos, sino como prana, como espíritu, como hálito, como principio de la vida misma, que es el mismo Brahman. A veces es el sonido, un sonido primordial. A veces es la luz. Y muy a menudo es, especialmente como Atman, la conciencia libre de todo contenido a la cual ya me he referido. Esta realidad de la realidad, esta reducción de todos los dioses al Brahman, no puede ser encapsulada en ninguna de las categorías que configuran la realidad empírica, pero se constituye en el horizonte de esas categorías. Voy a leer un par de fragmentos de la Brihad Aranyaka Upanishad, donde se habla de este Brahman en los siguientes términos. Gargi, los brahmanes llaman al Brahman el imperecedero. No es ni grueso ni fino, ni corto ni largo. No está formado con sangre ni grasa. No tiene color, tampoco es oscuro. No tiene ni aire ni espacio, ni adhesividad ni olor, ni sabor ni vista, ni oído ni habla, ni mente ni luz, ni respiración ni boca, ni medida ni fuera ni dentro. No come jamás. Nadie se lo come jamás. Vemos esta obsesión con la comida, con el comedor de comida de la Upanishad, y cómo el Brahma rompe esta transferencia, que una amiga mía, poeta, Chantal Maillard, llama como la rueda del hambre, ¿no? Que es parte del condicionamiento de nuestra vida en el samsara, determinado por este hambre constante, por esta necesidad de comer, de consumir, ¿no? El Brahma no come, ni nadie se lo come jamás. Y sigo con la cita. Verdaderamente, Gargi, ese imperecedero, es el vidente invisible, el oyente inaudible, el pensante impensable, el cognoscente incognoscible. No hay ningún otro vidente sino él. No hay ningún otro oyente sino él. No hay ningún otro pensante sino él. No hay ningún otro cognoscente sino él. En verdad, Gargi, en ese imperecedero se sostienen trenzadas la trama y la urdimbre del espacio. Bien, quería solamente mostrar con este pasaje cómo se produce pues esta reducción del mundo externo o de toda la multiplicidad de los dioses a un solo Dios. Y ahora voy a mostrar brevemente
cómo se efectúa también lo que he dicho antes, la eliminación, la reducción del ser humano paulatinamente de todos sus elementos periféricos hasta la conciencia sin contenido. Hay un pasaje muy bonito que ejemplifica esto, que es de la Aitareya Upanishad, donde dice: pensó, si se habla con el habla, si se respira con el aire de la respiración, si se ve con la vista, si se oye con el oído, si se toca con la piel, si se piensa con la mente, si se digiere el alimento con el aire de la expiración, si se eyacula con el órgano viril, ¿quién soy yo entonces? Ahí está reflexión realmente de cuál es el núcleo verdadero de la personalidad. Y me permito aquí citar un bellísimo pasaje de la Brihad Aranyaka, que encontramos a Janaka y Yajnavalkya buscando la luz de luces, la luz del alma. Como digo, este principio a veces es el sonido, a veces es el prana, a veces es la luz, a veces es la conciencia. Y en este pasaje tan bonito, Janaka le pregunta a Yajnavalkya: ¿qué luz tiene el hombre en este mundo? ¿Cuál es realmente la luz verdadera? Yajnavalkya contesta: la luz del sol, majestad, pues solamente con el sol como luz se está quieto, se mueve alrededor, hace su trabajo y vuelve sobre sus pasos. Aquí la luz se entiende como fuente de actividad, como fuente de vida, como la conciencia que caracteriza a los seres animados en el estado de vigilia. Janaka no parece satisfecho con la respuesta y sigue interrogando: mas cuando el sol se ha puesto, ¿qué luz exactamente tiene el hombre en este mundo? Y Yajnavalkya le ofrece toda una serie de respuestas. Cuando el sol se apaga, la luna es la fuente de luz una vez se ha puesto al sol. Pero Janaka sigue preguntando: cuando no hay luna, ¿cuál es la luz del hombre? El fuego es la luz del hombre. El hombre enciende el fuego y ve. Pero sigue sin realmente quedar satisfecho y pregunta: ¿y cuando el fuego se apaga, cuál es la luz del hombre? Y Yajnavalkya contesta: la voz se convierte en la luz del hombre. Qué bonito pensar que la voz, que la palabra es luz también, ¿no? Y las Upanishads tienen este sistema, como habéis visto, ¿no? Que ese sistema dialéctico muy socrático, que se contesta, pero la respuesta que se da es parcial. Y es el discípulo el que tiene que, con un espíritu crítico, seguir investigando. No queda satisfecho con esa respuesta parcial y vuelve a preguntar, ¿no? Porque ve que ahí falta algo, ¿no? Pero es también curioso que los Upanishads están constantemente mostrando ejemplos de la vida cotidiana para reforzar sus argumentos. Porque dice: cuando el fuego se apaga, la voz se convierte en la luz del hombre. Y dice Yajnavalkya: la voz solamente es su luz, pues solamente con la voz como luz se está quieto, se mueve alrededor, hace su trabajo y vuelve sobre sus pasos. Verdaderamente, por esta razón, majestad, cuando no se distingue ni tan siquiera la mano de uno mismo, uno se dirige derecho a donde se oiga una voz. En la oscuridad nos dirigimos hacia esa voz. Finalmente, cuando la voz se apaga, queda tan solo la luz del Atman, es decir, la conciencia pura en medio de los sentidos, la luz en el interior del corazón, que ilumina tanto la oscuridad como el silencio. Esto es un hecho, y como digo, las Upanishads se refieren a fenómenos de nuestra cotidianidad para elaborar su simbolismo y sus conceptos. Cuando estamos en lo más oscuro de nuestra habitación, en lo más profundo de la noche, brilla la luz de nuestros pensamientos y de nuestros sueños. Shankaracharya, en el comentario a los Upanishads, se sorprende de que a pesar de que cada noche todos nosotros estamos en contacto con la luminosidad del Atman, cuando estamos soñando, todavía dudemos de que existe esa luz interna. Y el gran descubrimiento de los filósofos indios es de que incluso en el coma profundo la conciencia sigue funcionando, cosa que hoy en día la ciencia certifica también mediante esos escáneres del cerebro que hacen en pacientes con coma profundo. Sigo, y me permito una pequeña digresión, pero para reforzar este concepto que creo que es muy importante,
este concepto de la luminosidad interna de todos los seres, ¿no? Y que, como digo, se puede comprobar durante el estado de sueño y durante durante el estado de contemplación y de meditación, ¿no? La mente es inconsciente. Eso es algo que también la filosofía de la India comparte con el pensamiento científico moderno, de que la mente es inconsciente y es material, no es realmente espiritual. Y como dicen los textos antiguos, la mente es como un diamante. El diamante no brilla en la oscuridad. Pero si abrimos una rendija de luz en esa habitación oscura en cuyo centro está el diamante, y un rayo de luz cae sobre ese diamante, la luz blanca y neutra de esa conciencia se romperá en un haz del arco iris que reflejará todos los colores. Y la mente precisamente hace esa función de reflejar la luz del Atman y mostrarnos la policromía del mundo. Pero no cometamos el error de pensar que la mente en sí misma es luminosa. La conciencia es el Atma y la luz es interior. Y este es el gran descubrimiento, que no me canso de repetir, que ya aparece en las Upanishads y que los Yoga Sutra elaboran de una forma muy consistente y sistemática, que es la separación entre la mente y la conciencia como el objetivo del yoga. En el vocabulario yoga es la distinción entre sattva y purusha. Y lo encontramos una y otra vez en los Yoga Sutras de Patanjali. Usamos la mente constantemente. La utilizamos como un arco. A través de los sentidos lanzamos las flechas de la percepción para capturar los objetos externos. Una música, el perfume de una flor, una buena comida, destinada al consumo interno de la mente. La mente nos habla y de tanto hacer esto, de tanto capturar la realidad a través de los sentidos y de las flechas de la percepción, acabamos contándonos a nosotros mismos una historia. Pues la mente nos habla de un mundo exterior hecho de objetos físicos que se pueden manipular y de un mundo interior formado por nuestras percepciones, conceptos, emociones, sentimientos, gustos, disgustos, deseos y expectativas. Y finalmente acabamos cometiendo un error fundamental, pues nos identificamos con ese mundo interior. Nosotros somos ese mundo interior. Construimos un sujeto interno, nuestro yo, que se enfrenta al mundo exterior. En suma, nos identificamos con la mente. El mundo interno somos nosotros mismos, es un mundo mental, subjetivo, y el mundo externo, que es perceptible a través de las ventanas de los sentidos, es objetivo y lo consideramos real frente al mundo imaginario de la mente. Y me gusta aquí remarcar estos tres errores que cometemos normalmente, según evidentemente la filosofía india, no según el materialismo, que dice, y el primero es que somos la mente. El segundo error es la creación de una frontera brutal entre el mundo interior y exterior. Y el tercero es pensar que la luz viene siempre de fuera. Difuminar la distinción entre el mundo interior y exterior es el objetivo de la experiencia mística. De hecho, hay un fragmento del monogramático de Octavio Paz en donde Octavio Paz habla de los sadhus indios como de aquellos que no tienen una frontera entre el mundo externo y el mundo interno. Bueno, solo los locos y los sabios son capaces de difuminar esa frontera. Y he estado leyendo últimamente un libro muy interesante sobre How to Change Your Mind, en donde nos habla precisamente de las experiencias psicodélicas y cómo se produce también sistemáticamente esa difuminación, esa capacidad de borrar la frontera entre el mundo externo y el mundo interior. Bueno, después de esta pequeña digresión, sigo con las Upanishads y hay otra historia que pienso que es muy importante, todavía tenemos tiempo, que es otro intento de esas Upanishads en buscar el Atman interior y por lo tanto en hacer esa especie de deconstrucción sobre el yo humano. Es una historia muy conocida, estoy seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de ella,
es de la Chandogya Upanishad y en ella se narra la historia de Virochana e Indra, el rey de los asuras y el rey de los devas. Ambos quieren encontrar esa parte de su ser que se encuentra libre de mal, libre de vejez, libre de muerte, libre de dolor, libre de hambre y libre de sed. Cito literalmente la Upanishad. Y de hecho, quien encuentra a esa parte de su ser libre de mal y la conoce, alcanza todos los mundos y todos los deseos. Ambos, decir que Virochana es el rey y el gurú de los asuras son, para traducirlo de una manera simple y no complicarnos, son los demonios, y Indra es el rey de los devas, que son los ángeles o los dioses, también para no complicarlo demasiado. Ambos se acercan a Prajapati para descubrir ese ser, y Prajapati les muestra en primer lugar su propio reflejo en el agua de un barreño, de una tinaja. No sé. Y les dice, y se ven pues reflejados a sí mismos como en un espejo, y les dice simplemente que ese es el ser que buscan, que no es otro sino que el propio cuerpo. La felicidad, por lo tanto, consiste en el cuidado personal del cuerpo, plenamente identificado con la individualidad. Virochana se queda del todo satisfecho con esta doctrina y regresa entre los suyos para manifestarles la buena nueva. Les dice literalmente: uno debe complacerse a sí mismo, Atman. Aquí hay un juego con la palabra. La palabra Atman, como he dicho antes, puede significar muchas cosas. Y es especialmente un pronombre reflexivo. Y por lo tanto tú puedes entender Atman como el sí mismo o Atman en el sentido más filosófico, ¿no? Y entonces Virochana dice, uno debe complacerse a sí mismo, uno debe cuidar de sí mismo. Complaciéndose a sí mismo y cuidando de uno mismo aquí en este mundo, uno alcanza los dos mundos, el de acá y el del más allá. Indra, sin embargo, por lo tanto, Virochana, y esto es muy interesante, representa al materialista puro y duro, al que piensa que el mundo es simplemente materia y que nosotros somos el cuerpo en conjunción con la mente y los sentidos, que finalmente también tienen un origen material en el cerebro, ¿no? Estamos hablando pues de la filosofía materialista o fisicalista, que es la que predomina en nuestros días, en nuestro mundo moderno, ¿no? Indra, sin embargo, percibe lo peligroso de esta doctrina, que confía a las contingencias del cuerpo la felicidad de la persona. Y se acerca una vez más a Prajapati, y este progresivamente hace que identifique al Atman primero con la conciencia en el estado de sueño, que no se ve afectada por las contingencias físicas del estado de vigilia. Y acto seguido con la conciencia en el estado de sueño profundo, que no se ve perturbada por las pesadillas que afligen al soñador. La felicidad que se siente al dormir profundamente no le parece tampoco suficiente a Indra, pues este es un estado inconsciente, negativo, en que el Atman no se reconoce a sí mismo, sabiendo que este soy yo, ni tampoco conoce a los seres del mundo. Por lo tanto, esto lleva únicamente a su destrucción. El episodio es muy interesante porque va reduciendo, el Atman no somos nosotros en nuestro estado de vigilia, el Atman no somos nosotros cuando estamos soñando, que no sufrimos el hambre y la sed de cuando estamos despiertos, pero el Atman tampoco somos nosotros cuando estamos en sueño profundo y no sentimos la angustia de una pesadilla. Pero el Atman tampoco somos nosotros en estado de sueño profundo porque no percibimos nada. Y eso realmente no puede ser ese Atman porque no tiene ningún tipo de interés ni de conocimiento, ¿no? Y finalmente, pues, Prajapati le enseña la verdad sobre el Atman mental e incorpóreo, y que es, como he dicho, esa conciencia que es simultáneamente capaz de tener un éxtasis no cognitivo, en el que simplemente se experimenta la plenitud en forma de conciencia pura, en forma de luz, para decirlo de algún modo, aunque tampoco sea exacto, o puede percibir un samadhi cognitivo en el que simultáneamente, como decía al inicio de esta charla, se percibe la realidad en toda su complejidad, en el pasado, el presente y futuro, en el conocimiento en todos sus modos y en todas sus maneras. Como decía, hemos visto pues esta doble reducción
del mundo externo y del mundo interior. Quería decir también que en los Upanishads, aunque hay una reducción del mundo externo al Brahman y del mundo interno al Atman, no se ha producido todavía la negación de la multiplicidad que se produce luego en algunas escuelas filosóficas de la India, ¿no? De hecho, todo el espectáculo del mundo se le ofrece al Atman a través de la instrumentalidad de los sentidos, ya que el Atman es aquel que sabe que ve, que sabe que huele, que sabe que oye. Esto es muy importante. Y aquí está la clave de una buena parte de la meditación y de la filosofía de la India. El Atman es consciente, conoce que conoce. Y eso es lo más importante, porque se trata de un conocimiento reflexivo. Normalmente en nuestro estado intuitivo de percepción nos identificamos con lo que vemos, con lo que olemos, con lo que comemos. Y entramos en una especie de samadhi del consumo, en el que somos el mismo sabor de la manzana que estamos comiendo, ¿no? O somos la misma imagen de la película que estamos observando y no somos conscientes de que en realidad podemos dar un paso hacia atrás y ver aquello que estamos viendo. Y dice la Chandogya Upanishad, la persona, el Purusha, es la que ve cuando el ojo se dirige al espacio. El ojo es para ver. El Atman es aquel que es consciente de que va a oler. El olfato es para oler. El Atman es aquel que es consciente de que va a hablar. El habla es para hablar. El Atman es aquel que es consciente de que va a oír. El oído es para oír. Muy bien. Por lo tanto, simplemente decir, y voy a pasar a otro tema, ¿no? Es de que en este pasaje de Virochana es muy importante porque estos 4 estados de la realidad son fundamentales para entender las Upanishads, es decir, el estado de vigilia, el estado sutil, el estado de vigilia es el del mundo exterior, el estado sutil es el de la mente y los sentidos y se identifica con el sueño, el estado causal, cuando todavía el mundo está en germen de creación, y el cuarto que corresponde al sueño profundo, y el cuarto estado no condicionado, en el que se identifica con Brahma y el Atman. Estos 4 estados, y el Vedanta los desarrolla sistemáticamente, se pueden tanto entender a nivel macrocósmico como microcósmico. Y la identificación del Brahman, el universo entero, como el Atman que mora en lo más interior de nuestro ser. Un concepto muy importante de las Upanishads es el de la caverna del corazón, Kuja, que es donde mora realmente el intelecto, que es el reflejo del Atman. Cuando hablamos de corazón, no lo identifiquéis, por favor, con el corazón físico, sino con un órgano, o sea, no hablamos aquí del corazón que bombea la sangre, sino de un órgano sutil que no se puede percibir con los sentidos. Pero lo importante de esta es esta correlación entre macrocosmos y microcosmos, que tan importante será también para el tantrismo, que viene a significar que como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, y que el mundo entero está contenido en nuestro corazón. Hay un pasaje bellísimo de la Chandogya Upanishad, que voy a citar ahora, en donde esto se describe de una forma muy, muy gráfica, ¿no? Es de la lección 8ª de la Chandogya. Om. En el centro de esta ciudad de Brahman, nuestro cuerpo, hay un pequeño santuario en forma de flor de loto. En su interior hay un espacio diminuto. Hay que buscar, hay que desear conocer a quien lo habita. El espacio en el interior del corazón es tan vasto como todo el universo. En su interior caben el cielo y la tierra, el fuego y el viento, el sol y la luna, el relámpago y las estrellas. Todo está contenido en su interior, lo que le pertenece a uno en este mundo y también lo que no le pertenece. Es un pasaje realmente bellísimo y contraintuitivo, porque nos dice que todo lo que está fuera está dentro, cosa que realmente ninguno de nosotros experimenta en su estado normal de conciencia, y que toda aquella que nos afanamos por conseguir fuera está ya presente junto con el cielo y la tierra, el sol y la luna, en el espacio de la caverna del corazón. Y sigo con la Chandogya Upanishad. Ahora bien, el Atman es un puente, la línea divisoria que separa estos mundos.
Este puente no lo cruza ni el día ni la noche, ni la vejez ni la muerte, ni el dolor ni la buena acción ni la mala acción. Todos los males retroceden ante ese puente, pues el mundo de Brahman está exento de todo mal. Por eso, al cruzar este puente, quien está ciego deja de estar ciego, quien está herido deja de estar herido, quien está afligido deja de estar afligido. Por eso, al cruzar este puente, aún la noche se transforma en día, pues este mundo de Brahman está siempre iluminado. Bien, voy ahora, creo que si tengo tiempo todavía, creo que sí. Quería tocar en esta charla otro concepto muy importante y muy interesante del pensamiento indio y que se desarrolla ya en el Rig Veda y que encuentra también un desarrollo muy sistemático en las Upanishads, que es el concepto de Purusha, el hombre primordial, el hombre cósmico, el hombre universal. El homo universal es también de nuestra tradición, ¿no? Y ninguna imagen parece más adecuada que la del Purusha para ejemplificar, por un lado, el paso del mito al pensamiento prefilosófico de los Brahmanas de las Upanishads, y por otro lado, la identificación del Brahman con el Atman. La imagen del Purusha es una de las imágenes más fértiles del pensamiento indio, un punto de intersección en donde confluyen la mitología, el ritual, la filosofía, la arquitectura, la sociología e incluso la poesía. Antes, Adrián se refería al libro del nacimiento del hombre poesía. Y ahí precisamente se habla del hombre, del Purusha en forma de poesía, ¿no? ¿Y qué significa la palabra Purusha? Literalmente la palabra denota hombre y en un sentido un poco más amplio se refiere también a la forma humana, la forma antropológica, la forma antropomórfica. Las cosmogonías upanishádicas admiten diversas variantes, pero el concepto de Purusha ocupa un lugar preeminente en muchas de ellas. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto quiere decir básicamente que podemos imaginar el origen de esta unidad del universo, el universo antes de la creación, con la imagen de un hombre, que es al mismo tiempo la víctima sacrificial. El universo antes de ser creado es uno, todavía no tiene partes diferentes, y para crearlo, este Purusha hay que descuartizar al Purusha, se tiene que dividir en partes diferentes. Y a partir de esa partición se crea el mundo en formas diferentes. De su ojo sale la luna y el sol, etcétera, etcétera, ¿no? Esto lo encontramos ya descrito en el Rig Veda. Me permitiré aquí leer una parte de la Mundaka Upanishad, donde se muestra la creación del mundo a partir de este hombre universal que es el universo y de cómo las diferentes partes del Purusha se convierten en el mundo. Dice la Mundaka Upanishad: como del fuego llameante saltan las chispas a millares, cuya naturaleza es semejante a la del fuego, del mismo modo, hijo mío, del imperecedero surgen seres diversos y a él regresan de nuevo. El Purusha es resplandeciente, sin forma, concurrente con el exterior y el interior, no nacido, sin aire vital, sin mente, puro, más elevado que el imperecedero. De él surge el aire vital, la mente y todos los sentidos, el espacio, el viento, el fuego, el agua y la tierra que todo lo sostiene. El fuego su cabeza, la luna y el sol sus ojos, los puntos cardinales sus oídos, los Vedas su voz, el viento su aire vital, el mundo entero su corazón. De sus pies surge la tierra. Él es en verdad el alma interior de todos los seres. De él surge el fuego, cuyo combustible es el sol. De la luna surge la nube de lluvia, de esta las plantas de la tierra. El hombre impregna a la mujer con el semen. Muchas criaturas nacen del Purusha. De él surgen también los dioses, en grupos diversos, los hombres, el ganado, los pájaros, la inspiración y la expiración, el arroz y la cebada, el ascetismo, la fe, la verdad, el estudio de la ciencia sagrada y el cumplimiento de la ley. De él surgen todos los océanos y las montañas, de él fluyen los ríos de toda clase, de él las plantas y también su savia. Gracias a él, el Atman interno reside en los seres. El Purusha mismo es todo este mundo.
el karma, el ascetismo, el Brahma, supremo inmortal. Aquel que conoce al Purusha, que está sentado en la caverna del corazón, ese, hijo mío, corta en este mundo el nudo de la ignorancia. Una vez más, y es muy ahora voy a mostrar una imagen en el arte indio de este Purusha, pero está interesante que el Purusha es a la vez el hombre universal, es decir, el cosmos entero, justo en el momento de su creación, y es también ese ser diminuto que mora en la caverna del corazón. Hay una estructura perfecta, una vez más, entre el Brahman y el Atman. Por lo tanto, el Purusha lo encontramos como en el origen mismo del universo, y está en el origen mismo del universo, y luego lo encontramos también en la caverna del corazón como nuestra conciencia. Vamos a ver una imagen, voy a compartir la pantalla, vamos a ver ahora una imagen de este Purusha. No sé si se ve. Todavía no. Todavía no, ¿eh? No, tienes que darle ahí en compartir pantalla, ¿verdad? Le estoy dando, pero parece ser que no me deja. Okay. No me está dejando por algún motivo. Porque ahí estás como coanfitrión, entonces sí deberías poder compartir pantalla, ¿eh? Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto, perfecto. Aunque este no es el que quería mostrar. Aquí lo tenemos, ¿eh? Aquí tenemos una imagen del Purusha. Lo voy a intentar ampliar, porque aquí vemos un Purusha y dentro de él están los tres mundos y el universo entero, ¿eh? Voy a ver si lo puedo ampliar un poco y lo podemos ver con más detalle, porque es una imagen realmente preciosa. Sí, ¿se ve bien ahora? Sí, ahí se ve ya ampliado, exactamente. Se ve ampliado, perfecto. Aquí vemos al Purusha, vemos lo que decía la Upanishad, un ojo es el sol, otro ojo es la luna, vemos el prana y el apana como unos personajes saliendo de su nariz. Vemos también a Brahma aquí, con la ciudadela de Brahma que mencionábamos. Esto es el Brahmandra, por donde se produce la salida del Atman para el iluminado. Y luego vemos, si vamos bajando, no vamos a comentar toda la imagen, es muy rica, ¿no? Vemos aquí el Swarloka, lo pone aquí en sánscrito, mundo celestial, aquí con diferentes dioses, Shiva aquí por ejemplo, ¿no? Vamos bajando y esto es el Bhuvarloka, el mundo intermedio. Aquí está escrito en sánscrito Bhuloka, que es la tierra, y vemos diferentes dioses que acompañan los diferentes mundos, la Ganga aquí. Y si vamos bajando, aquí vemos los mundos inferiores representados por los pies, ¿no? Por lo tanto, Brahma arriba de todo, Sol y la Luna, el cielo, el mundo intermedio, aquí la tierra, y empiezan los mundos inferiores, Atala, aquí lo pone en sánscrito también, vamos a ver si lo podemos hacer todavía un poco más grande para que lo podáis leer. Atala, Vitala, Sutala, Talatala, son los diferentes mundos inferiores. Mahatala, el mundo de los nagas, Rasatala, Pátala, y al final con la serpiente Shesha. Por lo tanto, es una imagen realmente muy bonita. Lo que quiero decir es que en la mitología india el sacrificio inicial es el sacrificio del Purusha. Esto está muy bien descrito. Creo que lo encontramos también en algunas, no sé si en mitologías mexicanas también,
y en mitologías de otras partes del mundo en donde al inicio de la creación se sacrifica a este Purusha original y sus diferentes partes conforman toda la diversidad del mundo. De hecho, la imagen del Purusha la podemos... Voy a reducirlo de nuevo. La encontramos también en Occidente. Un segundo. Bueno, este es el hombre de Leonardo da Vinci, el hombre de Vitruvio, que tiene un significado diferente, es realmente muy diferente porque aquí, y es, como decía Alice Bonner, lo contrario de lo que se produce en la India. Aquí el hombre es la medida del mundo. En la India es al revés, el universo es la medida del hombre y el hombre humano corresponde a la estructura esencial del universo. Porque si nuestra cultura occidental moderna es básicamente antropocéntrica, toma al hombre como centro de la creación y como la medida de todo, la cultura india es biocéntrica, no es antropocéntrica y no toma al ser humano como la medida del mundo, ¿no? A pesar de lo que pueda parecer. Perdón, aquí tenemos a otro Purusha anterior, también tántrico con los chakras. Y este es un Purusha muy interesante porque es de la mística alemana Hildegarde, que es, en cierta manera, un precursor del de Leonardo da Vinci. Es 300 años anterior al de Leonardo da Vinci, ¿no? No fue él el que lo inventó, es también... Y es un Purusha más similar al Purusha indio, porque no es el Purusha renacentista. Bien. Volvamos a la conferencia. Por lo tanto, lo que simplemente me interesa aquí destacar es que lo más esencial del Purusha es que provea un punto de partida estructurado. Es el cuerpo básico, el cuerpo inicial, una unidad articulada a partir de la cual se produce la multiplicidad. Y se llega a esta multiplicidad, como he dicho, mediante el descuartizamiento de las diferentes partes del cuerpo. Digo expresamente un punto de partida estructurado o una unidad articulada para indicar que puede haber un punto de partida sin estructura, un origen no articulado del universo, que es propiamente entendido como el caos, el magma original. O sea, en la creación del mundo primero viene el caos, es el cosmos embrionario, que no tiene forma ninguna, es la prakriti no manifiesta, y la primera configuración de este caos es un cosmos embrionario al cual llamamos realmente el Purusha. Y por lo tanto el hombre primordial representa la primera ordenación de este caos. Seguramente la primera utilización de la imagen del Purusha se encuentra en el famoso himno que lleva su nombre en el Rig Veda. Y el Purusha aquí es tanto el origen del universo como el principio que trasciende el universo. El Purusha es el principio de toda medida, pero es también aquello que excede todas las medidas, lo inmensurable. El Purusha tiene 1000 cabezas, tiene 1000 ojos, tiene 1000 pies, y todo esto simboliza, por un lado, la multiplicidad del mundo. El que tiene 1000 ojos significa que tiene 1000 órganos de percepción. El que tiene 1000 pies significa que tiene todos los órganos de acción. Y voy a presentar de nuevo esta imagen un poco, que es otra versión del Purusha. Volveremos a las imágenes. Ahora, que la veis aquí en otra imagen muy, muy común, el Vishvarupa. Que habréis visto infinidad de veces esta de aquí. Voy a ver si la puedo ampliar un poco, aunque no tiene mucha resolución, que corresponde más a esa imagen del Purusha con 1000 cabezas, 1000 brazos, el mundo entero también de nuevo, presentado en su cuerpo, ¿no? Lo vemos aquí, con todos dioses, hombres, animales, etc. Esta es la forma del Purusha en la Bhagavad Gita, ¿eh? Y corresponde un poco más a esa descripción del Rig Veda. Bueno, pienso que me estoy alargando quizás mucho, no os quiero tampoco cansar, y decir simplemente, ¿no? Y esto sí que me interesa mucho, ¿no?
porque ese concepto explica un poco el origen del dolor en este mundo, de por qué sufrimos, de por qué este mundo a la postre, como dice el budismo, como dice la misma Upanishad, ¿no? La experiencia final es siempre dolorosa, porque aunque tengamos una vida feliz, aunque realmente seamos ricos, millonarios y no nos aflija ninguna enfermedad, tengamos muchos hijos y nietos y gran abundancia de ganado, como dicen las escrituras indias, ¿no? Al final siempre nos encontramos con la enfermedad, la vejez y la muerte. Y recordad que solo nos salvamos de la vejez y la enfermedad con la muerte, o sea que ese es el destino propio del ser humano, ¿no? Y hay una explicación mitológica de esto a través del simbolismo del Purusha, ¿no? Por lo tanto, entendamos la creación del mundo como un sacrificio. La deidad unitaria se sacrifica a sí misma. Y el fruto de este sacrificio es precisamente la maravillosa multiplicidad del mundo. Pero la rotura original de la unidad implica un cierto tipo de violencia, la violencia propia de todo sacrificio. Y el precio que hay que pagar por esta violencia es la presencia insidiosa del dolor en el seno de la creación. El dolor es una forma de carencia, la distancia que separa las distintas partes que surgen de la unidad. La explosión del núcleo. La explosión del núcleo en una galaxia de 1000 formas diferenciadas comporta una tensión en la quietud de la unidad primera. Y por este motivo se instala el sacrificio humano, como una réplica invertida del sacrificio divino. Los sacerdotes, en el curso de sus rituales, especialmente en la construcción del altar del fuego sacrificial, pretenden restaurar las fisuras en el cuerpo de Prajapati, en el cuerpo del Purusha, a fin de evitar su desgregación final y permitir que la creación continúe. Lo que quiero decir con esto, y voy a ir acabando porque es muy extenso y nos permitiría, es que hay un doble movimiento. La creación supone la rotura de la unidad original del Purusha, en 1000 formas. Esta rotura implica la separación, implica el distanciamiento, implica la experiencia de la dualidad y, por lo tanto, la experiencia del dolor. Pero hay otro sacrificio. Si este es el primer sacrificio, luego hay el sacrificio de conocimiento, que lo que pretende es reconstruir el cuerpo del Purusha original. Y esto se hace precisamente mediante el yoga y mediante la meditación. Recordemos que hay una correspondencia. Los dioses son los sentidos, incluyendo con la mente. Y mediante el sacrificio del conocimiento lo que hacemos es volver a reunir todas las potencias del alma y reconstruir esa unidad perdida mediante la experiencia del samadhi, de la concentración y de la contemplación final. Por lo tanto, me interesa mucho este doble movimiento, de la unidad a la multiplicidad, que es el movimiento natural de la vida, del universo, y luego el sacrificio yógico, el sacrificio de conocimiento, en el que el yoga se sienta, congrega todas sus potencias, y la palabra samadhi quiere decir precisamente poner junto, reunir, congregar, y hace que todas esas potencias se fundan de nuevo en un Purusha que ahora no es el Purusha cósmico original, sino es un Purusha contemplativo, que es el que forma la experiencia final del Samadhi y es el Purusha propio del yoga, que es esa conciencia pura sin contenido. Por lo tanto, ya para ir cerrando esta charla, aunque, como digo, es muy interesante ver todo el concepto del Purusha, cómo se divide y cómo luego se vuelve a reunir, hacer referencia a este sacrificio del conocimiento, sacrificio interior, que lo único que hace es restañar las heridas que deja la diversidad en nosotros, que deja la carencia en nosotros y el distanciamiento, y congregarlas de nuevo en el Purusha original de la contemplación. Para acabar, voy a leer simplemente unos fragmentos más de las Upanishads, porque al fin y al cabo son las protagonistas de esta charla, y voy a leer para que tengáis un poco el sentimiento de esta gran literatura. Voy a leer un fragmento de la Katha Upanishad, una hermosísima Upanishad, en la que
se muestra el diálogo entre Nachiquetas y la muerte. Nachiquetas le pide 3 deseos a la muerte, ¿no? El primero, y observemos siempre esta gran idea india de ser comprensivo, de abarcar la realidad entera, de no ser solamente meditativo y despreciar el mundo, sino de avanzar con todas las facetas de la vida humana. Nachiquetas, el primer deseo que le pides en relación al mundo en el que vive, es decir, que su padre, que está viejo ya y enfermo, encuentre la felicidad. El segundo deseo que le pide tiene que ver con el mundo del más allá, con la consecución del paraíso, del cielo. Pero el tercer deseo le pide, pues precisamente, el conocimiento del Atman, el conocimiento metafísico propio de los Upanishads. Y le pregunta sobre la suerte del alma más allá de la muerte. Leo, esta es la parte, parte del primer y el segundo libro de la Katha Upanishad. Dicen a Chiquetas: sin duda se duda en este mundo sobre la suerte del difunto. Existe, dicen unos, no existe, dicen otros. Esto es lo que me gustaría saber por ti instruido. De entre todos los deseos, este es el tercero. Dice la muerte: aun los dioses de la antigüedad dudaron al respecto. No es fácil entenderlo. Es esta una cuestión sutil. Nachiquetas, escoge otra merced. No me presiones, por favor, no me pidas esto. Nachiquetas, los mismísimos dioses dudaron sobre esto. Tú misma, oh muerte, dices que no es fácil entenderlo. Y es imposible encontrar otro exponente como tú. No hay ningún otro deseo que se le pueda comparar. La muerte. Escoge hijos y nietos que sean centenarios, abundancia de ganado, elefantes, oro y caballos. Escoge una gran extensión de tierra. Vive tú mismo cuantos años quieras. Si crees que este don se le iguala, escoge riqueza y larga vida. Nachiquetas, conviértete en señor de un vasto territorio. Te hago capaz de disfrutar de todos los placeres. Pide hasta la saciedad cuantos deseos haya, inalcanzables en el mundo de los hombres. Doncellas tan hermosas como estas, en carrozas montadas al son de la música, difícilmente se encuentran al alcance de los humanos. Yo te las regalo, vete de ellas bien servido. Pero sobre la muerte no me preguntes más, Nachiquetas. Y contesta Nachiquetas: oh muerte, cuanto posee el mortal es efímero y consume el vigor de todas sus potencias. Aun la vida entera vale en verdad muy poco. Quédate con tus carrozas, con tus danzas y canciones. El hombre no se satisface con la riqueza. Habiéndote visto, ¿cómo tendremos una riqueza duradera? ¿Acaso viviremos mientras dure tu reinado, muerte? El don que escogí es en verdad el que deseo. Tras contemplar de cerca la incorruptibilidad de los dioses, ¿qué mortal perecedero en este bajo mundo podrá gozar de su dilatada existencia si conoce y reflexiona sobre la naturaleza transitoria de la belleza, el amor y los placeres? Oh muerte, el punto preciso de la duda es qué sucede en este gran viaje al más allá. Explícanoslo. Ese es el don que penetra el misterio profundo. Solo este es el que escoge Nachiquetas. Y Nachiquetas entonces procede realmente a la enseñanza de este Atman. Y la muerte le dice: es la meta que todos los Vedas proponen, la que todas las ascesis contemplan. Quienes desean alcanzarla cultivan el brahmacharya. Te lo voy a explicar en pocas palabras. Es la sílaba Om. Esta sílaba es el Brahman, esta sílaba es el Supremo. Quien conoce esta sílaba alcanza cuanto desea. Este es el mejor soporte, este es el soporte supremo. Quien conoce este soporte se enaltece en el mundo de Brahman. La conciencia ni nace ni muere, no surge de otro ser ni otra cosa deviene. No nacida, eterna, constante, primordial, no muere al morir el cuerpo. Si el que golpea cree que mata y el golpeado se tiene por muerto, ninguno de los dos conoce nada. Este Atman ni mata ni es matado. Aunque está sentado, camina lejos. Yace tendido, pero va a todas partes. ¿Quién si no
podrá conocer a este Dios que goza sin excitarse? Bueno, lo dejamos aquí. Podríamos continuar mucho más, pero creo que ya hemos agotado este tiempo. Muchas gracias a todos por la paciencia de escuchar. Ya te digo, es un tema realmente muy, muy complejo. Quería mostrar algunos aspectos de la filosofía upanishádica. Me he dejado un montón de ellos en el bolsillo, ¿no? Especialmente, pero desde luego hacer notar que muchos conceptos de la filosofía posterior se encuentran ya en forma germinal en estos grandes textos. Muchas gracias a todos. Om Hari Om. No sé ahora cuál es el protocolo, si hay preguntas o si se Claro. termina aquí. Ya me diréis. Bueno, de mi parte, mil gracias. Estamos aquí fascinados con la charla y bueno, creo que muchos de nosotros podríamos seguir aquí más tiempo fascinados. Hay un par de preguntas por acá. A ver si encuentro una pregunta aquí en el chat que era de Gabriela. Gabriela pregunta sobre Shesha. Shesha sostiene a Purusha, pregunta ella. Sí. Bueno, Sesha, sí, realmente. Yo te digo, el Purusha, como digo, se puede entender a diferentes maneras, ¿no? Aquí la imagen que hemos visto porque hay un Purusha que contiene incluso a Shesha dentro, hay otro Purusha ya más diversificado, porque aquí Sesha es entendido más bien como el infinito, en el sentido que decía de caos, en el sentido de magma no formado. Y como digo, al inicio de la creación mundo, antes del Purusha manifiesto, en el cual tiene todas sus partes y se van a manifestar, antes de la formación del principio manifiesto, hay un principio inmanifiesto, eterno, que son las aguas y que es ese mismo primordiales y que puede ser simbolizado por este mismo Sesha, ¿no? Tendríamos, y no tenemos tiempo aquí, pero podemos entender como básicamente tres Purushas. Uno es el Purusha como Brahma, que es el principio de todo, que no tiene forma, la Upanishad la ha mencionado. El otro es el Purusha como Ishvara, que es el Dios ya con forma, que contiene el germen de todo el universo. Y el tercer Purusha es el Purusha que está dentro del corazón del ser humano, el que he dicho, ¿no? El que está ahí sentado dentro del corazón y que es igual que el Brahman y que se identifica con la conciencia del ser humano, ¿no? Shankara decía, ¿no?, que la prueba de que la conciencia existe, y aquí podríamos entrar en una gran discusión con el budismo, y Andrián lo sabe muy bien, ¿no?, que el budismo nos diría, aunque yo creo, y no puedo extender, que el budismo hace un poco de trampa en ese sentido, ¿no?, porque dice que no existe, pero luego es un estado al que hay que alcanzar de alguna manera, pero bueno, no vamos a entrar ahora en disquisiciones filosóficas, ¿no? Shankara siempre decía que la prueba de que la conciencia existe es que todos nosotros pensamos que existimos. Todos tenemos una percepción muy clara de nuestra existencia. Él lo dice en su comentario. Y que si la conciencia no existiese, pensaríamos que no existimos. Pero no, nuestra percepción de la realidad es que existe. Bueno, y el Purusha finalmente también es la forma humana. Hay un Purusha yógico, o sea, el cuerpo, vuestro cuerpo físico que todos tenéis y que es el que utilizáis para la práctica del yoga, es también un Purusha. Y es por esto que el símbolo del Purusha es tan importante en las artes. Pensemos, y no quiero extenderme, que cuando se va a construir un templo, el plano del templo tiene la forma del Purusha. Es un hombre, y ese hombre se divide en los diferentes componentes arquitectónicos del cuerpo, ¿no? Como ha dicho Adrián, cuando se va a crear la poesía, hay un Purusha en forma de ser humano y sus diferentes miembros son las metáforas, las figuras literarias, los géneros literarios. Hay un Purusha que es el Purusha musical, en que es el origen de la música, que las diferentes partes del Purusha son las diferentes composiciones, ragas, el ritmo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una imagen muy fértil que, te digo, se encuentra en todas las tradiciones del mundo, que sirve para indicar el origen de algo. Y a partir de ese Purusha creamos. El Purusha es el origen del orden social también en la India, ¿no? De la cabeza nacen los brahmanes, del pecho nacen los guerreros,
de los pies nacen los sirvientes, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es una imagen realmente muy, muy fértil y muy compleja que os animo a descubrir en los textos upanishádicos. Don Oscar, hay una pregunta aquí de Marta Sanz. Dice, los Dalits se consideran que no han nacido del Purusha, ¿verdad? Bueno, esta es una pregunta social interesante, sin ninguna duda. Decir que, bueno, los Dalits es un término que no existía cuando a ver, aquí hay un tema, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, hay un Manu dice que no hay, los Dalits serían la quinta casta, ¿de acuerdo? Son los que están fuera del sistema de castas, es la quinta casta, pero decir que en Manu, por ejemplo, dice que no hay una quinta casta, que de cierta manera reconoce la existencia, pero cuando niegas algo es que reconoces que existe, ¿no? Pero evidentemente los Dalits en el sistema para el Rig Veda serían parte de los Shudras, seguramente, ¿no? Es un desarrollo posterior, el tema del descastado, y que por lo tanto, pero que dentro de la cosmología del Rig Veda realmente corresponderían a los Shudras, ¿no? Recordemos que el término Dalit, además, y que entramos aquí en un área totalmente diferente de las Upanishads, estamos hablando de pensamiento simbólico, entramos en sociología pura y dura, el término Dalit es una construcción también del siglo XIX, porque no es cierto que haya gente sin casta, incluso los Dalits tienen casta, y lo que hoy llamamos Dalit es una construcción política, precisamente para reivindicar y para conseguir un grupo de presión fuerte dentro del sistema político indio, pero lo que llamamos gente sin casta o intocables, tienen casta entre ellos. Y dentro de esos intocables hay unos intocables más intocables que otros, ¿no? Los comedores de ratones, ¿no? Una casta que existe en Uttar Pradesh, por ejemplo, son intocables en relación a otros, ¿no? Por lo tanto, simplemente quiero decir esto, ¿no? Evidentemente, que los Dalits como concepto es un concepto moderno que intenta ciertamente negar las distinciones que hay dentro mismo de la comunidad Dalit, ¿no? En las diferentes castas. Pero bueno, en ese sentido, y sí salen de los pies del Purusha, porque en la concepción rigvédica se incluye a toda la humanidad, no hay nadie fuera de ese concepto de humanidad, ¿no? Y yo tengo una consultita, don Oscar, que yo sé que esta pregunta probablemente da para una conferencia entera, pero entre los profesores de yoga siempre sale la pregunta sobre la pronunciación del Om, si es Aum o si es Om, ¿verdad? Y el Mandukya Upanishad se menciona que el correcto es AUM y silencio, ¿verdad? Pero nada más su opinión si la pronunciación correcta del Om debería ser Aum o Om. No, no debe ser Aum, para nada del mundo, ¿eh? No debe ser Aum. Pues es una pronunciación española del Om, ¿eh? Es un diptongo español. Es realmente una O larga, pero nunca el aum, como hacemos estamos pronunciando dos vocales. Es una sola vocal, ¿sabes? Y es realmente, esto lo podéis aprender de vuestro maestro, pero no pronunciéis aún de una forma distinta, porque no es así para nada. Fijaros en vuestros maestros, ¿no? Hay varias maneras de pronunciar el om, ¿no? Yo no me obsesionaría tampoco mucho, lo mejor es que lo hagáis como lo hace vuestro maestro. Pensemos que la pronunciación de las palabras sánscritas, incluso hoy en día en la India, yo tenía un maestro, Sri Narayan Mishra, en Benares, pensemos que incluso la gente en la India pronuncia el sánscrito con influencia de las lenguas indias a las cuales pertenece. La única pronunciación pura del sánscrito la encontramos en las escuelas védicas que todavía persisten en la India. Pero estos son muy poca gente que han aprendido a recitar los Vedas de sus propios padres y que preservan todavía la tradición védica. Ellos, y podéis encontrar, pero solo ellos, la mayoría, con perdón, de profesores de yoga y swamis del neohinduismo, pronuncian mal las palabras sánscritas. ¿De acuerdo? La pronunciación más pura son simplemente de los brahmanes ortodoxos que están recitando los Vedas, como decía Witzel,
tal y como se recitaban hace 3000 años, porque lo han aprendido de padre a hijo. Yo tenía algunos amigos en Benarís, que es un amigo mío, Patanjali, que se llama Patanjali Mishra, que justamente pertenece a una de esas familias y que conservan el texto, ¿no? Cuando estaba en Benarés tuve el privilegio de asistir a una reunión, a un encuentro de recitantes del Veda. Estuvimos 3 días encerrados en una casa en Jaipur, donde vinieron escuelas védicas de toda la India, y era una maravilla oírlos pronunciar, porque hay muchos tipos de recitación védica, ¿no? Cada uno su texto, con su estilo de recitación, pero con una pureza de la pronunciación perfecta, ¿no? Y me acuerdo que había un chico del sur de la India, porque es en el sur de la India donde se conservó mejor la recitación, especialmente del Samaveda, que se perdió en el norte, aunque ahora se ha recuperado, ¿no? Y por lo tanto, me acuerdo que un chico fantástico, era un brahman perfecto, con su coleta, iba vestido con una elegancia, con, ¿no?, el torso desnudo y con el dhoti y el cordón sacrificial, y recitando. Quedé muy impresionado de cómo, y me acuerdo que cuando acabó me acerqué a él y le dije en sánscrito, ¿no?, que estaba muy impresionado de cómo, y me contestó en un inglés perfecto, diciendo que él no entendía lo que le estaba diciendo, que él en realidad no sabía sánscrito, que lo único que era un instrumento de transmisión del texto, pero que él era en su vida profesional, era un ingeniero, y que lo único que hacía era recitar lo que había aprendido sus padres con esa perfecta pronunciación, ¿no? Es muy curioso. No todos son así. Algunos, mi amigo Patanjali era un pandit del sánscrito, ¿no? Pero para que os deis cuenta. Entonces, la pureza del sonido del sánscrito solo la encontramos ahí. Todas las otras, hay 2 tipos de recitación, la védica y la láukica, que quiere decir la popular. Todas estas recitaciones que sentís en la mayoría de las escuelas, de los grandes... Claro, el Swami dirá que no, que su pronunciación es la única. Ya sabemos que los maestros tienen una tendencia a la exclusividad, que está muy bien, ¿eh? Que está muy bien que así sea, ¿no? Cada uno tiene que... Pero la mayoría de las recitaciones láukicas, que son populares, no son la recitación... Para la recitación védica hay que estar iniciado en estas familias. Si no, es muy difícil aprenderla y hay que oírla desde pequeñito, de tu propio padre o tu hermano, dentro de tu familia, y es una cosa que no se puede aprender de mayor. Yo pienso que es muy difícil aprenderla de mayor, ¿no? Y por lo tanto, la mayoría de mis maestros y de la gente que conozco hacen recitación láukica, que está muy bien, ¿eh? Decimos... Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam. Esto es una imitación de la pronunciación védica, pero no es la verdadera pronunciación, ¿no? Igual que si recito la Bhagavad Gita, es pura recitación láukica, ¿no? Está muy bien. Yo lo he aprendido esto de mi propio maestro, pero como decía, no es la recitación pura de los textos védicos, que solo pertenece a ciertas familias. Mi consejo a todos vosotros es que procurad hacer la recitación lo mejor posible, pero tampoco os obsesionéis. La lengua real, la lengua que realmente en los 4 niveles de la lengua, que todos habéis oído hablar en el tantrismo, Adrián, todos sabes muy bien, ¿no? Y en Bhartrhari, ¿no? La lengua real, la lengua Pashyanti o para, depende cómo la conseguimos, ¿no? No es una lengua que se pueda escuchar con el oído, es una lengua en que el objeto y el sujeto son la misma cosa, ¿no? Y por lo tanto, la lengua sánscrita, tal como la pronunciamos hoy en día, es ya una modificación, ¿no? Es Vaikari, es un Vikriti, ¿no? Y aunque debemos, como digo, intentar pronunciarla de la forma más pura posible, hay modos distintos de pronunciar las palabras y es muy difícil, como no sea en el texto védico, alcanzar una pronunciación perfecta. Aunque insisto, esto no quiere decir que dé carta libre para que pronunciéis las palabras sánscritas como queráis, ¿no? Hacedlo según vuestra escuela determinada y según vuestros maestros, y escuchad bien. Yo siempre digo que para pronunciar bien hay que cerrar los ojos, escuchar el mantra y repetirlo sin pensar, sin hacer ningún esfuerzo de articulación, sin pensar, ¿no?
Y si hacéis eso, yo esto lo he probado algunas veces cuando he hecho algún taller de sánscrito, de hacer que los estudiantes memoricen el shloka o el sutra sin leerlo, sin tener el texto delante, simplemente repetirlo, ¿no? Yogas chitta vritti nirodha, yogas chitta vritti nirodha, y escucharlo varias veces, irlo repitiendo, pero nunca leyéndolo. Porque cuando lo leemos nuestra atención se distrae y entonces realmente no, y somos incapaces, o sea, tenemos esa capacidad bastante innata de si escuchamos, un niño lo hace mejor, ¿eh? Se nos van cerrando las puertas de eso, pero esa capacidad sigue estando en nosotros como adultos y de ahí la importancia que dan en la India a la tradición oral, de escuchar y repetir simplemente, siendo espontáneo, de una forma relajada, sin intentar forzar la pronunciación. Bueno, de mi parte creo que vamos cerrando por acá. Muchísimas gracias. Disculpen si hay algunas consultas ahí que quedaron pendientes. Nuestro compañero Felipe, que es el presidente de Asoyoga, si quisiera despedirnos por acá también. Don Oscar Puyol, muchísimas gracias. Gracias, Adrián, que nos ayudó a presentar. Estamos muy, muy agradecidos. La charla queda aquí grabada para compartirla porque estoy seguro que los miembros querrán escucharla de nuevo. Así que de nuevo, muchísimas gracias por haber colaborado con nosotros y haber participado con esta charla, ¿sí? Gracias, que tengáis un feliz día y un excelente congreso de yoga.